Yo me acuerdo que tenía una computadora que era muy mala. Me acuerdo que le había instalado Linux porque no soportaba ni correr Node. ¿Cómo apareció la oportunidad de trabajar en Naranja? Que hoy nos comentabas que intentaste trabajar ahí. Rolly me enseñó a pensar, me dio las primeras interacciones del código. Yo antes había hecho algunos cursos o algo buscando como por mi cuenta, pero me acuerdo que mientras hice el curso le dieron un norte a lo que yo estaba buscando en relación a entender cómo funcionaba el código, cómo funcionaba la lógica, y eso hasta el día de hoy lo sigo ocupando. Es mentira de que hoy no vas a encontrar trabajo. No vas a encontrar trabajo si te quedas quieto. Sí. Esa es la realidad. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Agustín de Cefindex, estamos acá con Ezequiel. mentor de Rolling Code y hoy vamos a estar haciendo una entrevista de caso de éxito a Andrés Cuello. ¿Cómo estás, Andrés? Todo bien, todo bien. ¿Estás contento de estar acá en Buenos Aires haciendo tu primera entrevista de caso de éxito? Estamos, sí, nos hemos preparado, así que estamos listos para preguntas y lo que necesites. Bien, me alegro. Bueno, contanos, ¿quién sos? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuántos años tenés? ¿Quién es Andrés Cuello? Bien, bueno, Andrés Cuello es un developer. Actualmente tengo 25 años, estoy viviendo en Buenos Aires y nada, estoy justamente actualmente outsourceado, se diría, en un rol en Naranja X para ser un asistente para la aplicación. Bien, ¿qué tal? Excelente. La pegó, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar haciendo como una pequeña retrospección. Lo más lindo de estas entrevistas de caso de éxito es que vos mismo te des cuenta el camino que recorriste para llegar a donde estás hoy y cómo empezó todo, cuáles fueron las dificultades que tuviste que ir afrontando, que imagino que no deben ser pocas ni para nada fáciles, ¿no? Como primera pregunta, ¿a qué te dedicabas antes de programar y qué fue lo que te hizo decir tengo que cambiar esto? Bien, antes de entrar, por así decirlo, en el mundo de la IT, yo estaba terminando, justamente hice una carrera, una tecnicatura de 3 años, lo estaba terminando y estaba comenzando ingeniería. Y en ese momento justo ocurrió lo de la pandemia. Entonces, nada, en ese paso de tiempo que tenía en ese lapso, he encontrado algunos tutoriales, me acuerdo de, qué sé yo, de Dalto, cosas de programación. Y nada, me comenzó a llamar la atención. Me acuerdo que tenía un conocido de mi hermano que él había hecho el curso, le he escrito, le he preguntado cómo le había ido a él. Él estaba laburando en Globant en ese momento, y hoy en día sigue, la verdad, es un referente para mí. Y nada, me lo recomendó el curso y ahí puse toda mi energía, digamos, como en los meses siguientes, digamos, para terminarlo. Y nada, y aprendiendo y explotando todo lo que descubrí. Bien, Bueno. en plena pandemia. La pandemia nos cambió a todos, a muchos. Sí. El pleno auge del Zoom y ahí explotó toda la tecnología. ¿Cómo fue cursar eso en pandemia? Yo creo que me anoté en abril del 2020. Me acuerdo que en ese momento... Plena, recién se cerraba todo. O sea, recién se cerraban las puertas y en ese momento me acuerdo que, nada, tenía más tiempo, encontré los cursos y me anoté. Me acuerdo que en ese momento en la página de Rollins se podía elegir hasta tu silla para las clases. Y nada, me anoté en una comisión y comenzaron, nada, con lo básico, HTML, CSS, JavaScript y aprender, digamos, más cosas. Todo lo que hacía, había un equipo de trabajo dentro de todo, digamos, en la comisión, recuerdo, porque éramos como todos contribuyendo a esa comunidad, digamos, que era nuestra comisión, y descubriendo cómo se hacía una cosa, cómo se desbloqueaba otra, haciendo como minijuegos a través de Slack. ¿Qué dudas o miedos tenías antes de empezar? No sé si tenía como muchas dudas. En realidad es como que yo estaba en modo, y está muy bueno estar así de vez en cuando, como en modo esponja. Quería experimentar, quería descubrir de qué se trataba. Yo sabía que lo mío era relacionado con la tecnología, entonces yo había hecho una carrera en electrónica. Lo que había aprendido en ese momento creo que era C y hacer algo de programación de microcontroladores, y de ahí salí directamente, digamos, a todo lo que será las tecnologías web. Así que no tenía como mucho miedo, lo que sí tenía, digamos, era mucha curiosidad. Claro. Sí. Bien, no, igual está bueno. Recién nosotros estábamos hablando también de eso, de que ante la duda siempre es mejor dar el primer paso, lanzarte y ir viendo ahí qué onda, ¿no? Y durante la cursada, ¿cómo viviste trabajar con tus otros compañeros, con tu mentor? Aparte, bueno, la modalidad online también tiene otra magia, ¿no? Claro. ¿Cómo fue eso? Desenvolverte ahí a través de las cámaras con tus compañeros, tu mentor.
Yo me acuerdo que tenía una computadora que era muy mala, es mal. Real me acuerdo que le había instalado Linux porque no soportaba ni correr Node, o sea, no podía hacer un npm install, entonces instalé Linux, me acuerdo en ese momento, y la comisión eran todos bastante hackers, todos querían aprender y eran sobre todo muy competitivos. Yo sentía como esa sinergia de querer hacer un proyecto mejor que el otro y yo, la verdad que en su momento cuando estuve mentoreando una comisión, recuerdo que era como que trataba de replicar eso que había vivido, Claro. esa competitividad o esa curiosidad. Y creo que detrás de todas las personas que más aportan hoy en día, digamos, en los equipos de trabajo son las que mantienen ese espíritu hacker, de alguna forma se le podría decir. Sí. Sí, totalmente. ¿Alguna vez dentro de este equipo o en tu cursada te trabaste con algo que no sabías cómo resolver, cómo lo sacaste adelante? Sí, creo que a ver, varias. Creo que las primeras cosas que me trabé fueron lógica. Entender, digamos, cómo funciona JavaScript en su momento fue desmotivante pasar, qué sé yo, de CSS a JavaScript y tratar de entender, qué sé yo, no sé, cómo funcionaba JavaScript Vanilla, para qué necesitaba saber, por ejemplo, cómo funcionaba un condicional. Es como que yo quería el diseño en ese momento, me acuerdo que era lo que me motivaba, y en ese momento lo que hacía era practicar. Es como que agarraba los apuntes, veía de vuelta a la clase y volvamos a intentarlo una vez más. Y lo que no sabía le escribía a los mentores, porque los mentores creo que tienen que cumplir, digamos, como esa función de estar ahí soporteando ante la duda. Bueno, y vos me comentabas que te desenvolves como trabajador, desarrollador backend, ¿no? Sí, tal cual. ¿Crees que de alguna forma ese paso de CSS, que es por ahí más estilos y tener que prestar más atención a eso, a pasar a JavaScript, que es un poquito más requiere de lógica y afrontar esa dificultad, digamos, de un pasaje de un código a otro, a la larga también te ayudó por ahí descubriendo tu perfil, sobrellevar esa dificultad? Puede ser que vaya por ahí. En realidad yo creo que a todos nos llama la atención, es bastante llamativo el tema del diseño. Creo que lo que pasó, digamos, después fue el aprender a hacer algunas cosas con lógica y diseño y luego saltar de solo usar la lógica, creo que fue como lo motivante. Yo recuerdo mi primer trabajo fue como desarrollador de apps, era full stack, pero trabajaba puntualmente, digamos, más en el área mobile, y me acuerdo que era una empresa que era bastante pixel perfect. Entonces en ese momento, qué sé yo, que esté un cuadro en el medio, ponele, o esté 3 píxeles para allá, cambiaba todo el producto y las distintas resoluciones de los celulares, ¿viste? El terror de todo desarrollador frontend, centrar un div. Sí, total. Y no, recuerdo que, nada, que era probar muchas resoluciones de pantalla. Yo decía, pero yo quiero que esto funcione. O sea, como que detrás yo decía, pero está bien que esté el botón acá, pero yo quiero que esto, cuando yo apriete este botón, te envíe un mail. Y eso era, entonces como que iba descubriendo las capas, ponerle que a mí me interesaba más el backend por detrás, capaz. Sí. Claro, bien. ¿Cómo apareció la oportunidad de trabajar en Naranja? Que hoy nos comentabas que entraste a trabajar ahí. Yo venía en una empresa, una consultora que trabajaba al lado de Microsoft en muchas integraciones de IA. De la verdad que creo que me esculpió mucho de mis skills en el área del desarrollo, tanto lógico, nube, y al mismo tiempo también el entender un poco cómo funcionaba el mundo de la IA. Cuando yo entré creo que fue a fines de 2023 y recién salió el modelo, creo, el GPT 3.5, ¿viste? El famoso. Y como el que usaba el turbo era, claro que iba a otro nivel que el resto, pero bueno, fue ir aprendiendo primero de cómo funcionaba la nube, cómo funcionaba el servicio cloud. En ese momento ocupábamos Azure y algunas otras integraciones. Y después de trabajar un tiempo, estuve en algunos proyectos fintech, lo recuerdo, y se abrió una vacante para un proyecto que había en Naranja X justamente para un asistente, un asesor, digamos, que esté relacionado en la aplicación con los usuarios. Y entramos, a ver, hace casi 11 meses, ya tiene como el producto 10 meses de madurez, así que nada, estamos rodeando de a poquito, por así decirlo, pero la verdad que entré puntualmente por ese caso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fue tu primer día trabajando ahí? Porque, bueno, debe ser un salto enorme también, ¿no? De pasar de ser estudiante, después de estar trabajando en una compañía tan importante como Naranja X. ¿Cómo fue tu primer día? Y la verdad que te voy a decir cómo fueron los primeros meses. Bien, te voy a decir, los primeros 2 meses fueron muy desafiantes. Entramos con un grupo de compañeros y la verdad que lo que sentimos es que iban a otro nivel en relación a que buscaban, nada, las empresas de alguna forma como buscan
generar un impacto a través de los usuarios, es importante el ritmo de velocidad, al mismo tiempo el nivel de conocimiento que uno tiene a la hora de hacer productos, el que escale a corto plazo, a largo plazo, mediano plazo, pero el entender, digamos, esas partes y al mismo tiempo que lo que más que yo noté, digamos, que fue un salto, por así decirlo, es que buscaban un espíritu muy proactivo, el que trate de no solo desenvolverse y hacer bien su trabajo, sino hacer extra, hacer cuál es la milla extra que podemos hacer para que el producto sea mejor, para que a la hora que, no sé, a la hora de que él manda a los usuarios, el engagement, digamos, trabaje por sí solo y nada, y creo que fue eso lo que más sentí de diferencia. Y fue una adaptación. Realmente yo considero que mi perfil no era el perfil que tengo hoy, que cuando entré en el equipo tuve que hacer algo que sería, digamos, como volver a desempolvar en mis tiempos libres para ponerme a estudiar y tratar de entender, digamos, las necesidades del producto como tal. ¿Cómo crees, desde que empezaste a trabajar con tecnología, que cambió tu vida? Te diría que principalmente la forma de pensar. Me acuerdo que en su momento, me acuerdo que Walter cuando estaba, él corrigió, me acuerdo del proyecto final cuando terminábamos Rolling Code, y de lo único que me acuerdo de esa reunión fue que él decía, en su momento ya van a notar que hasta piensan en lógica. Yo creo que principalmente, digamos, fue eso, como que se hizo un switch en la manera de pensar, en entender cómo resolver problemas y lo tratas a veces de entender a través del lenguaje donde vos aprendiste a resolver problemas. No, no es un lenguaje de programación, sino la lógica por detrás. Y fuera de eso, creo que cambió mi vida en lo que sería a nivel desafíos, a la hora de plantear, digamos, los desafíos que tengo para el resto de la vida. Y al mismo tiempo también creo que diría en buscar la solución a través de la tecnología a las cosas. Así cosas chicas, qué sé yo. No sé, querés automatizar todo, querés ya ver sistemas por todos lados. Sí, tal cual. O sea, en el equipo con el que trabajamos hoy, tipo, mis compañeros son, la verdad que son unos genios, y uno más genio que el otro, y no sé, ven que, por ejemplo, una validación de versión no se hace automática y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué no frenamos por esto? Hay que hacer que se haga automático. Claro. Y es como que piensan rápido, no solo en el producto, y también sino que los mismos bloqueantes, digamos, se resuelvan rápido, ¿entendés? Si esto nos bloqueó, ¿por qué tenemos que vivir con el bloqueo? Lo desbloqueemos, iteremos, ¿por qué no? Sí, sí, sí. ¿En qué sentís que te ayudó Rolling, los estudios y todo lo demás, ahora con tu día a día, ¿no? ¿Qué es lo que aprendiste ahí que vos decís, esto me sirvió? Rolling me enseñó a pensar, tipo, me dio las primeras interacciones del código. Yo antes había hecho algunos cursos o algo buscando como por mi cuenta, pero me acuerdo que mientras hice el curso, le dieron un norte, digamos, lo que yo estaba buscando en relación a entender cómo funcionaba el código, cómo funcionaba la lógica, y eso hasta el día de hoy lo sigo ocupando. Hoy, digamos, qué sé yo, no sé, sin ir más lejos, el preguntarte, che, ¿funciona, qué sé yo, en JavaScript ocupamos el punto y coma, no? Y estas cosas, por ejemplo, hoy en día sigo manteniendo las definiciones que me enseñaron en ese momento. O, che, esto es mejor un ternario, un booleano. Y las primeras, qué sé yo, formas de pensar que me salen son las que aprendí, digamos, entonces porque fueron mis primeros pasos en el mundo del desarrollo. Obviamente es mejor seguir capacitándose, replantearse por qué hacemos las cosas como las hacemos, pero las bases siempre van a estar. ¿Crees que también influyó ahí la forma de enseñar que tiene Rolling con el método de hacer proyectos reales, en equipo, trabajar con eso, como que vivir una pequeña experiencia de lo que puede ser después trabajar en un mercado real con gente, con equipos, con proyectos que importan, que tienen su magnitud? Claro. En ese sentido yo diría que incluso Rolling hizo una muy buena lectura, porque es como que a la hora de que se planificaron los cursos no se pensó en cómo se podría el estudiante sentir más cómodo, sino cómo lo podría sentir más real. Claro. Entonces, desde ese punto, no sé, las primeras dailies, los project manager, el seleccionar, por ejemplo, quién va a dirigir cada equipo, el ocupar, qué sé yo, algunos tableros para poder utilizar metodología Scrum, son cosas que ocupa hasta el día de hoy. O sea, entonces tiene un poquito, digamos, como de sentido la forma en la que se pensó y nada, yo creo que las personas que trabajan entendiendo esa metodología, ponerle que hay personas que comenzaron a codear por su lado y después se tienen que adaptar, digamos, una metodología, trabajar con equipo. Hay gente que empieza a trabajar en empresas que nunca trabajó, digamos, capaz en equipo y le resulta un choque capaz.
Y hay otras personas que ya más o menos van entendiendo. Yo creo que fui de esas personas que cuando entraba a trabajar en un equipo, yo entendía cómo funcionaban algunas cosas. Era familiar. Claro, tal cual. Me acuerdo que en el primer trabajo que tuve, éramos varios los que eran nuevos. Porque entramos, creo que primero eran unos 3 meses de trainee y luego quedábamos directo como juniors en ese momento. Estábamos hablando de, qué sé yo, comienzo de 2021. Y me acuerdo cuando ingresamos, bueno, estos son los repositorios de GitHub, vamos a utilizar metodología Scrum, y había muchos que preguntaban ¿y cómo es? O sea, y tenían que ponerse a leer, y yo creo que yo ya venía con algunas bases marcadas, o por ejemplo, no sé, algunos utilizaban, me acuerdo, Git Desktop, y ellos se los sacaba del Git Desktop y se les quemaban los papeles, digamos. Sí. Y claro, y me acuerdo que yo cuando aprendí en Rolling a utilizar Git fue un dolor de cabeza en ese momento, porque bueno, era algo distinto. Está bueno porque a la larga Rolling te fue dando algunas herramientas en tu mochila, digamos, que bueno, hasta el día de hoy las vas utilizando. Y hablando de herramientas, ¿Cómo crees que te está ayudando hoy la inteligencia artificial en tu trabajo? Yo creo que la inteligencia artificial de alguna forma es un compañero. Creo que si sacas la inteligencia artificial, tu ritmo de trabajo cambia drásticamente. O sea, o tenés que ponerte a buscar las respuestas que tranquilamente no la vería en realidad como una competencia. Hay muchas personas que ven, o hoy en día capaz que se está minimizando esa forma de pensar, de que es una competencia, y en realidad no es una competencia porque ya habremos perdido si ese fuera el caso. Es ocupar, digamos, las facilidades que ya te da la inteligencia artificial, porque pensemos que la inteligencia fue pensada por programadores, pero al mismo tiempo no pensaron de alguna forma en hacer una herramienta que no te sea útil para responderte las dudas que vos tenés. Entonces lo ocupo para eso. O sea, si necesito despejar alguna consulta, la ocupo al lado, al mismo tiempo lo ocupo en mi editor de código para entender dónde está un bug más rápido, y creo que eso me da una ventaja competitiva sobre las personas que no lo ocupan. Claro. Creo que hoy en día, digamos, una persona que dice, no, yo no ocupo inteligencia artificial, está de alguna forma bajándose solo su rendimiento. Es como que digamos que antes capaz que utilizábamos bicicleta y se ha inventado el auto, y anda en auto, pero sigue estando en movimiento, digamos, o sea, de eso se trata. Ahora hay personas que quieren que el auto ande sin ellos adentro, y bueno, esas son las personas que se vendrían chocando. Eso es otra cosa. ¿Y qué le dirías a alguien que está empezando o tiene ganas de arrancar en el mundo de la programación o la tecnología, pero tiene dudas, no se anima? ¿Cómo lo animarías? Yo le diría primeramente que ponga las manos en el teclado y haga código primero, despejando la duda de si le gusta o no le gusta, porque te tiene que gustar el código y te tiene que gustar, como seguramente a nosotros nos ha pasado, de ver 8 horas código, digamos, y decir, che, la verdad que, qué sé yo, el sistema funciona como quiere y la verdad me genera una satisfacción adentro. Entonces, si tenemos esa base, como nos gusta, digamos, desarrollar, o a la persona que está buscando, digamos, ingresar, le gusta desarrollar, entonces sería pensar qué podrías hacer para ser más competitivo capaz en el día de hoy. Es decir, si vos decís, che, yo quiero desempeñarme como un programador, bueno, ¿qué hacen los programadores? Y despejar esas dudas y después comenzar a trabajar para formar tu perfil. O sea, es mentira de que hoy no vas a encontrar trabajo. No vas a encontrar trabajo si te quedas quieto. Sí. Esa es la realidad. Es verdad. Y habiendo ya hecho este recorrido, bueno, tenés 25 años, seguís creciendo, estás viviendo acá en Buenos Aires, trabajando en Naranja X, sos de Tucumán. ¿Qué sentís al haber transcurrido todo este proceso? Desde el momento en que dijiste, bueno, ok, me miré ese primer tutorial de Dalto, ahí vi lo que era un código, después decidí estudiar en Rolling, afronté las dificultades como tal, asumí las responsabilidades y experiencias de venir a otro lugar, trabajar acá también. ¿Qué siente el Andrés Cuello de hoy que pasó con todo eso, no? Creo que se siente una persona más resiliente. Creo que si hay algo que quedó desde el momento en el que hice mi primer Hola Mundo Capaz hasta el día de hoy es no quedarme quieto. Siento que realmente puedo tomar desafíos y buscar la ruta a la hora de resolverlos. Y nada, y miro, capaz que no, si nos ponemos a mirar atrás, lo miraré nostálgicamente, pero yo hoy en día es como que doy las gracias mirando hacia atrás y hacia el frente la expectativa. Y sí, y el hoy, la acción. Bien, me gusta. Sí, bueno, excelente. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Agustín. Un gustazo.